Hola amigos, gusto en estar aquí otra vez contigo y hoy vamos a tener un estudio muy interesante sobre lo que es el Evangelio y otros Evangelios. Lamentablemente sabemos que hay muchos Evangelios, estamos hablando según alguien hizo el recuento rápido por ahí del año 2000 y algo, 2000 principios, y eran aproximadamente unos 50 Evangelios apócrifos desde el año 1 hasta mediados del siglo pasado. Posteriormente hubo otros esfuerzos muy grandes, particularmente el de National Geographic con un guionista, director muy famoso, James Cameron, de películas muy conocidas como la de Avatar o Titanic, en donde se esforzaron mucho por tratar de documentar la tumba de Jesús, con todo y cadáver, por supuesto, y de verdad se pusieron en una actitud que no admitían algo diferente a que esa era la tumba de Jesús, como todas las cosas pasan, y lo que es tan absurdo como esto, pues pasó y ya no se habló más del asunto. 50 evangelios encontrados, más todos los escritos que no le llaman evangelio. Y es precisamente hoy de lo que vamos a hablar. Si bien es cierto que nosotros ya estamos de alguna manera pues muy entendidos que hay muchos evangelios, como el último que pegó más también con National Geographic, que es el evangelio de Judas encontrado, donde habla de otro Jesús diferente. Incluso hay evangelios que hablan de la crucifixión apócrifa, falsa, de Cristo. Y así hay una infinidad muy grande que ha desatado la imaginación de los creyentes o no creyentes acerca de lo que fue la vida de Jesús no documentada en los tres evangelios canónicos. Los tres evangelios canónicos que están dentro del canon bíblico, más el evangelio de Juan, y que finalmente pues aquí tenemos algo que nosotros debemos estar muy alertas como iglesia, debemos estar muy alertas sobre todo para saber explicar por qué se le dice algo falso o apócrifo a un evangelio, que hasta puede tener cosas pues bonitas, entre comillas, o simpáticas, o extraordinariamente humanas, o extraordinariamente esotéricas. La palabra evangelio, recordemos que significa a grandes rasgos dar las buenas noticias. Sin embargo, etimológicamente no se le hace mucha justicia a la palabra evangelio. En realidad viene de angelus, de evangelio, que es enviado, y hablaría sobre noticias del enviado, ¿sí? Sin embargo, se fue derivando esto como el evangelio de lo que es las buenas noticias. Buenas noticias, pues hay muchas buenas noticias, hay muchas buenas noticias que se le pudieran llamar evangelio. Sin embargo, se refieren específicamente a la vida de Jesús. Incluso los evangelios apócrifos, el centro de esto es Jesús, Jesucristo. Entonces, evangelio habla de las buenas noticias acerca de Jesucristo. Como tal, así se entiende y se ha venido manejando. Sin embargo, es muy interesante, y es lo que vamos a ver, la diferencia entre el evangelio y otros evangelios que parecen muy evidentes, sí, los apócrifos, pero hay otros evangelios, y hay otro Jesús, y hay otro reino diferente, muy mezclado hoy en muchas denominaciones, en muchas iglesias y en muchas formas de interpretar la palabra de Dios, sin el más mínimo respeto a lo que son las reglas universales de lo que es la interpretación sana y correcta de la palabra de Dios, lo que entendemos como hermenéutica. Ok, mira, Jesús hablaba del evangelio del reino. O sea, ¿de qué evangelio hablaba Jesucristo? Hablaba del evangelio del reino. Vamos a ver en Mateo 24:14, Mateo 24:14, ahí te está apareciendo la cita. Mateo 24:14 es Jesús quien está hablando, en sus palabras registradas por Mateo, y dice, y será predicado este evangelio del reino. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús, como en otras referencias,
habla del evangelio del reino. Y sí, hablaba del evangelio del reino específicamente del reino de Dios a los judíos que esperaban un Mesías, mismo que rechazaron, mismo que por esta obra providencial de rechazo de Jesús que se nos fue dado a nosotros los gentiles salvación. Pero Jesús habla muy claro del evangelio del reino, y el evangelio del reino era el mismo. Ese evangelio del reino del que habla Jesús en Mateo 24, que habla y entonces vendrá el fin y será predicado a toda nación, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Justamente lo tenemos, este evangelio del reino, el evangelio eterno, en Apocalipsis 14:6. En Apocalipsis 14:6, te lo leo, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, ¿ok?, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces Jesús viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel, les predica el evangelio del reino de Dios, que era él mismo como Mesías rechazado, porque así estaba escrito que tenía que ser, y este evangelio del reino, o este evangelio eterno, es el que se le predica al final de los tiempos a toda lengua, tribu y nación y pueblo, hablando evidentemente de Jesucristo. Esta parte de Apocalipsis 14:6 es porque ya no hay iglesia en la tierra, ya no hay, ya no está el cuerpo de Cristo, para dejarlo bien claro, porque iglesias tenemos 7 en diferentes formas, como viene en Apocalipsis 2 y 3. Vamos a hablar del cuerpo de Cristo para no entrar en la contienda que por años se ha estado llevando, que si es esta iglesia, que si es la otra, que si es la última, la primera, que si la historia y demás. Vamos a dejarlo más fácil. Vamos a dejarlo en el cuerpo de Cristo, ¿sí? No va a estar el cuerpo de Cristo en la tierra, es decir, nosotros los renacidos, los que hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados espiritualmente, ya no estaremos aquí. Entonces es predicado a las naciones, y este pasaje es precisamente lo profetizado por el mismo Jesús en Mateo 24:14. Entonces, ¿qué es este evangelio eterno? Bueno, este evangelio eterno, hay muchas partes donde está claramente especificado, pero este evangelio eterno, vamos a tomar una porción. ¿Cuál es el evangelio eterno? ¿Cuál es el evangelio de los reinos? Del reino de Dios, perdón. Es en 1 Corintios 15, 1 al 5. 1 Corintios 15, del 1 al 5 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y este es el evangelio que recibe él directamente de Cristo para los gentiles, ¿sí? Porque Pablo fue enviado a los gentiles. Dice: el cual yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Al Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Es decir, el evangelio del reino es Cristo, y el evangelio verdadero, el que se predica, el que se entiende como evangelio, es este, el que Pablo está diciendo aquí, y que es conforme a las Escrituras, es decir, tiene respaldo del Antiguo Testamento, en donde es conforme a las Escrituras, y que posteriormente apareció a Cefas y después a los 12, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, no es nada improvisado, no es nada nuevo, simplemente es conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el evangelio? El evangelio del reino es este evangelio, pero hay otros evangelios, como hemos visto, que son evidentemente apócrifos, pero
nuestra conferencia, nuestra plática, nuestra clase es sobre poder discernir cosas que parecen buenas y a través del desarrollo y el uso de los sentidos espirituales poder discernir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Poder discernir nosotros como ya gente que estamos creciendo y que pretendemos estar maduros espiritualmente, entender bien la palabra de Dios. Y entonces Pablo era tal la revelación del evangelio del reino mesiánico, pero salvador, un evangelio de un salvador para los gentiles, para el evangelio del reino fue para los israelitas, mismo que rechazaron. El evangelio eterno, traducido para lo que es los gentiles, es este. Cristo murió por nuestros pecados, que murió y fue sepultado y al tercer día resucitó, dándonos salvación, justificación, y entramos en un proceso de santificación por el Espíritu Santo. Entonces incluso Pablo le decía que era su evangelio. Dice Romanos 16:25, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Se nota que no han leído la Biblia, por ejemplo, James Cameron ni National Geographic, porque al ratito van a inventar que apareció el Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo, porque ahí dice, según mi Evangelio, ¿no? O sea, si se trata de eso, pues hay más documentación que pudiera aparecer un escrito del Evangelio de Pablo. Obviamente no va a aparecer porque no lo hay, y si lo hubiera es tan apócrifo como los demás, porque Pablo no se está refiriendo a un Evangelio escrito por él, como Mateo, Lucas y Marcos y Juan. Él está hablando del mensaje. Su evangelio es su mensaje y su mensaje es la cruz para perdón de pecados, la resurrección para justificación. Entonces, incluso en 2 Timoteo 2:8, Pablo sigue hablando de su evangelio. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es entonces mi evangelio? Pues mi evangelio es el mismo de Pablo, es decir, el que acabamos de leer en 1 Corintios 15 del 1 al 5. El evangelio entonces no es la suma de todas las doctrinas que conforman el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque fue profetizado desde el Antiguo Testamento conforme a las Escrituras. Técnicamente debería de ser evangelio también, si lo vemos desde este punto de vista, el Antiguo Testamento, pero no lo es. El evangelio como tal no es en sí el libro que se llama evangelio de Mateo. Son evangelios porque hablan de Jesús. No son evangelios solamente porque alguien los escribió y hablaba de Jesús. Son evangelios porque contienen el mensaje, y el mensaje de salvación en Cristo por la muerte sustitutoria para el pago de nuestros pecados, y que fue muerto y que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre, nos dejó el Espíritu Santo. Ese es el evangelio. El evangelio es el mensaje como tal, el mensaje como tal. Entonces, el evangelio es también, por supuesto, si es el mensaje, este mensaje tiene poder de salvación. Y este poder de salvación, que los otros no lo tienen, los otros evangelios apócrifos, incluso los mezclados el día de hoy con la iglesia, que al rato vamos a ver, o con en el cuerpo de Cristo, no tienen este poder de salvación. Porque en Romanos 1, 16 y 17, Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío primeramente como también al griego. Entonces el evangelio es poder de Dios porque es poder de Dios para salvación. Punto. El evangelio es poder de Dios para salvación, tanto para el judío como también para el griego. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, no para entretenimiento morboso de fábulas acerca de la vida de Cristo, acerca de la infancia de Cristo o acerca de lo que se supone es el Evangelio, y son otras cosas muy malas, muy feas que vamos a ver. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué hay hoy en la actualidad? En la actualidad hay otros evangelios, sí, más peligrosos que los apócrifos. Más peligrosos que los apócrifos, llamando al evangelio a una doctrina rara, a una doctrina extraña, a una doctrina ajena a la palabra de Dios, o una doctrina sacada del contexto original de lo que está escrito. Tenemos, bueno, hay muchos, lamentablemente, hay otros evangelios que son ocurrencias, literalmente, y por ejemplo tenemos el más conocido hoy infiltrado, que es el evangelio de la prosperidad, que ni es evangelio ni es prosperidad, porque solamente lo único que es un enriquecimiento ilícito de gente mala, disfrazada de ministros de Cristo, y que no son otra cosa más que ladrones. No hablaremos mucho de hay mucho documentado en internet y demás. Ten cuidado si lo investigas, no te vayan a mover. Por eso son estas clases. Tenemos el evangelio neocarismático. Este evangelio neocarismático habla de una transformación instantánea y someter al Espíritu Santo a voluntad del ungido. El ungido dice: este auditorio se va a llenar en este 2020 y vamos a tomar fronteras y a conquistar el mundo espiritual y bla, 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 pero finalmente tienen el dominio del Espíritu Santo como verdaderos jinetes en un caballo, que dominan al caballo, que es el Espíritu Santo, y lo dominan y lo mueven a la dirección que ellos quieren. Eso, aparte de blasfemo, es una fábula. Y son iglesias, por cierto, se le puede llamar iglesias o templos, que están llenos de gente muy ilusionada, que van a ser transformadas en un abrir y cerrar de ojos, cada 8 días, por supuesto, son transformados cada 8 días, y que van a traer a su caballo de batalla, de conquista, que es el Espíritu Santo. Está el evangelio a modo, que bueno, pues es con tecnología para congregar multitudes, para su propia conveniencia y comodidad, se les ofrece a las multitudes tecnología, comodidad, un evangelio a modo de que toma lo que te gusta y la vida es buena, la vida es bonita, el Señor te ayuda a vivir mejor, etcétera, etcétera. Tenemos un evangelio ahora que es de lo más peligroso, el evangelio influyente, que Dios no quiere en los altos mandos, en los altos mandos en los gobiernos del mundo, es decir, que haya diputados cristianos y que haya presidentes cristianos, para que haya un mover de Dios en los gobiernos, que están sumidos en la corrupción absoluta, total, y que van de mal en peor, pero se supone que hay un evangelio influyente para meter personas en el gobierno. Eso, aparte de fantasioso, ya que llegan al poder, pues cambian, y mucho. Tenemos el evangelio incluyente. Ese evangelio incluyente de Dios es amor, y amor es amor, y pues arriba la depravación. Un evangelio incluyente que incluye a todas las desviaciones sexuales habidas y por haber, porque amor es amor y Dios es amor. Esto tampoco vamos a profundizar mucho, se explica por sí solo. Tenemos un evangelio del avivamiento de los últimos tiempos que como ha dado lata desde hace más de 30 años, sigue hablando que la iglesia va a tomar posesión del mundo y de la riqueza del mundo, y que entonces cuando Cristo vea que ya conquistó la iglesia y el mundo entero, incluyendo el mundo musulmán, que ni se meten porque les da miedo meterse ahí a predicar, ¿no? Nada más predican de Estados Unidos y de países de Occidente, donde el tipo de cambio sea más poderoso, pues ahí van a estar y ahí se van a meter. Ese evangelio del último tiempo es una fantasía y una aberración absoluta. Y hay otros evangelios, hay muchos, para ricos, para pobres, el evangelio para los mafiosos,
Y hay infinidad de estos evangelios. Pero sabes que la condena es muy clara por parte de Dios. Y usa el mismo Pablo para decir en 2 de Corintios 11:4, 2 de Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que os he predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. Aquí el problema es el ser tolerantes con estos otros evangelios, otros Jesús y otros espíritus diferentes. No debemos de tolerarlo, mis queridos. No debemos tolerarlo, no debemos aceptarlo. Y tampoco nos vamos a volver profetas de la condenación de otros evangelios, ¿no? Simplemente no lo debemos de tolerar bajo ninguna circunstancia. Y si nos preguntan, debemos de ser poco tolerantes. No estoy mandando a la guerra a nadie, no estoy planeando una cruzada, no estoy diciendo que seamos hirientes, ofensivos, con las conciencias débiles. No, lo que estoy diciendo es que seamos claros. Y nuestro corazón debe de estar muy claro. En Gálatas les reclama Pablo tremendamente por haber recibido otro evangelio, otro Jesús. En Gálatas 1, del 6 al 9, Gálatas 1, del 6 al 9, te lo leo, dice: estoy maravillado, espantado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En esos tiempos al mismísimo Pablo, porque decía su evangelio, le llegaba otro falso profeta o maestro a enseñarle a donde ella había predicado, como el caso de los Gálatas o los tesalonicenses y otros casos, con otro evangelio diferente. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esto sigue vigente al día de hoy. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como ves, Pablo era muy poco tolerante con esto. Y dice, aún un ángel del cielo o alguien carismático, guapo, no sé, o sea, que llame la atención, que llene estadios, multitudes, por el hecho de predicar otro evangelio, es anatema. Bueno, lo que dice Pablo, y Pablo yo creo que estaba respaldado por el Espíritu del Señor. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito y lo repite, si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, que es Cristo crucificado y resucitado a la diestra del Padre como pago por nuestros pecados para darnos salvación y la justicia de Dios, sea anatema. Punto. No hay margen, no hay tibieza, o se es frío o se es caliente. Para terminar, entonces, ¿cuál es a grandes rasgos la diferencia entre el evangelio y los otros evangelios? Pues lo hemos documentado. Haciendo un resumen, en primer lugar, el punto número 1 es: el poder de Dios es para salvación, no para vivir mejor. El evangelio es para salvación, no para vivir mejor. 2, el evangelio es poder para salvación, no es poder para hacer malabares de milagros o de señales o de prodigios o llenar estadios. El poder de Dios es una seña del verdadero evangelio, pero es para salvación, no poder de Dios para mis antojos. Tercero, Cristo es presentado con absoluta claridad, a un Cristo presentado con suma claridad, y que es diferente a un evangelio apócrifo que dejan a Cristo en segundo o en tercero o en cuarto término. Todo está centrado o en el Espíritu Santo o en el ungido o en otro, pero no en Cristo, ni en la obra, ni en la cruz, ni el niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. No, Cristo está en tercer, cuarto o ni siquiera aparece. Ese es el punto número 3. El cuarto, siempre el verdadero evangelio es para el perdón de pecados
y la justificación que es por fe. Es diferente un evangelio de ayudarme en mis fallas, fracasos y debilidades. Es para la justificación de pecado. Y por último, siempre el evangelio verdadero va a hablar de la muerte y resurrección de Cristo. Nada diferente a esto. Toda enseñanza que parezca bíblica por unos versículos aislados y mal interpretados sin pasar por el filtro de estos 5 puntos, de estas 5 verdades, seguramente es otro evangelio y es otro Jesús y es anatema. Debemos de ser muy estrictos con esto nosotros. No hay margen de maniobra para hacer absolutamente nada y menos para aceptar a otro Cristo o para aceptar a otro evangelio. Muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego.